Es ambiguo el tipo. No sabe lo que es. Él no le gusta el alcohol. Qué cosa ridícula, Dios mío. Ellos no pueden disfrutar de nada. Viste, porque hay gente que no es feliz. ¿Cómo te puedo hacer entender? Ellos no pueden disfrutar de nada. No disfrutan. Porque tiene una carga en su vida y en su cabeza que nadie se la va a sacar. No tiene sexo. Y yo lo único que deseo es que la hija se le haga revolucionaria. La hija se le haga revolucionaria. Porque es el peor castigo para Macri, ¿viste? La hija se le haga revolucionaria. Ellos no son felices. Radio Caput. No tienen sexo. Esas cosas. No disfrutan. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Bienvenidos a Memoria en Rojo, Amarillo y Morado, un programa de la ARMH Argentina con la conducción de Nadia Mallorquín y Gladys Avellaneda. Producción Nadia Mallorquín. Memoria en Rojo, Amarillo y Morado por Radio Caput. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a una nueva emisión de Memoria en Rojo, Amarillo y Morado en su segundo año, un programa de la ARMH. Buenas tardes, aquí les habla Gladys Avellaneda. Hola Daniel Campione. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola querido operador chino, ¿cómo estás? Bien, les voy a dejar para arrancar el teléfono para mensajes 11 65 16 44 46 y siendo exactamente las 6 de la tarde arrancamos el programa de esta manera. Les habla Adolfo Pérez Esquivel desde Buenos Aires, preocupado y dolorido por lo que está ocurriendo en la provincia de Jujuy. También la represión que se ha desatado contra el pueblo. El pueblo tiene derecho a manifestarse y a reclamar sus derechos. La democracia no es poner el voto en una urna y decir que eso es democracia. Democracia significa derecho e igualdad para todos y todas. El gobierno de Jujuy, con el gobernador Gerardo Morales, abusa del poder del Estado provincial. Se ha reprimido al pueblo, se han realizado allanamientos, golpeado a la población para reclamar sus derechos. Se han utilizado camionetas de empresas privadas al estilo y a la metodología utilizada durante la dictadura militar para reprimir y detener a dirigentes sociales. Hay causas judiciales que se han elevado para imponer el miedo, el terror a la población. El mismo fiscal dice que del Estado quiere multar y sancionar a dirigentes sociales, acusándolo de delincuentes. No son delincuentes. Si el gobierno de Jujuy no escucha al pueblo, está contra el pueblo. Y la represión desatada es una muestra muy clara de la política del gobierno de Jujuy. Así que reclamamos la vigencia de los derechos humanos como valores indivisibles de la construcción democrática. Cuando se violan los derechos humanos, la democracia se debilita
y deja de ser democracia. Así que toda mi solidaridad y apoyo al pueblo jujeño. Y un abrazo fraterno y le deseo mucha fuerza y mucha esperanza hasta lograr que se respeten sus derechos. Desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica por los Crímenes del Franquismo de Argentina, ARMH Argentina, expresamos nuestro enérgico repudio a las políticas de persecución, represión y violación sistemática de los derechos humanos que está llevando a cabo el gobierno provincial de Gerardo Morales en la provincia de Jujuy. Insistimos en destacar la inconstitucionalidad y el profundo retroceso en materia de derechos conquistados que supone la Constitución provincial reformada de espaldas al pueblo y desoyendo los reclamos y demandas de diferentes sectores de la sociedad jujeña. Recordamos que la represión y la reforma inconstitucional fue observada y repudiada por numerosos organismos de derechos humanos, tanto en el orden nacional como internacional. Enviamos nuestro acompañamiento y solidaridad con el pueblo jujeño que ante esta flagrante vulneración de sus derechos se alza y moviliza en numerosos puntos de la provincia. Exigimos al Gobierno Nacional que tome las medidas necesarias para poner un freno al autoritarismo ejercido desde el Ejecutivo Provincial. No es admisible que en el año en que se cumplen 40 años de la democracia en el país, democracia que tanto nos ha costado construir, en una de nuestras provincias se esté plasmando mecanismos represivos que recuerdan a los más terribles años de nuestra historia argentina. Esto es un comunicado de la ARMH Argentina. Buenas tardes, Nadia, ¿cómo estás? Buenas tardes, Gladys. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Bueno, vamos a leer también algo, vamos a compartir un poco de nuestra editorial de hoy, que es muy extensa. Digo, con todo esto que ya compartió Gladys, vamos a añadir más. Ayer, viernes 24 de julio de este año, por supuesto, iba a ser la primera vez que una jueza en el juzgado de instrucción número 50 de Madrid escucharía a un represaliado del franquismo. Pero la decepción aparece una vez más entre las víctimas de la dictadura franquista. Ni Julio Pacheco como querellante, ni Rosa María García como testigo han podido declarar finalmente, muy a pesar de que estaban citados después de que la jueza Ana María Iguacel admitiera a trámite la querella que Julio presentó por torturas en un contexto de crímenes de lesa humanidad. Según ha explicado el abogado Jacinto Lara, a salida de los juzgados, se ha asignado al caso a un nuevo juez de refuerzo, debido a la carga de trabajo y, bueno, todos esos pretextos que siempre aparecen estos momentos, siempre aparecen cuando se trata de querer avanzar con escuchar a las víctimas, sobre todo en España. La denuncia de Julio se dirige contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo y a otros 3 policías, Álvaro Valdemara, José Luis Montero Muñoz y José María González Reglero, todos exmiembros de la Brigada Política Social de Franco, militante de la Federación Universitaria Democrática Española, la FUDE, que se adhirió en los años 70 al FRAP, Frente Revolucionario Antifascista y Patriota. Fue detenido en Madrid en agosto de 1975 durante 7 días. Estuvo encerrado en la Dirección General de Seguridad de la Puerta del Sol, hoy sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, donde fue torturado junto a él y otros militantes del FRAP. Fue detenida la que entonces era su novia, hoy su mujer, Rosa María García, él con 19 años y ella con 18,
Por eso también había sido ella llamada a declarar por la jueza Ana María Iguacel. En la detención, Julio fue acusado de ser el jefe del comando que mató al teniente de la Guardia Civil Antonio Pose. Eso bueno, me he puesto un poco a profundizar en este tema porque la verdad que me causa verdaderamente mucha indignación que las personas, las víctimas, ya con muchos años, sigan teniendo este tipo de destratos. Es un manoseo de la actitud judicial, aquí y allá. Bueno, y tras el infierno de la Dirección General de Seguridad, fue trasladado a la cárcel de Carabanchel y Rosa a la de Yeserías de Mujeres. Salieron en libertad provisional con fianza el 3 de diciembre, una vez muerto Franco, y se trasladaron a vivir a Valencia. Un par de años antes, el miedo de lo que pudiera pasar. Con el tiempo, se enteraron de que finalmente les habían juzgado por asociación y propaganda ilegal. Esto son fuentes del diario Es. Queremos compartir esta historia que es una muestra de, como lo decía anteriormente, del destrato, del manoseo y de la falta de respeto constante a las víctimas que pasan los años y siguen siendo maltratadas. Es que al fin y al cabo creo que es no querer resolver. No es esa cosa de no tener la voluntad de decir, bueno, a ver, sí, está la denuncia, sí, pero vamos a ir dilatando, vamos a ir esperando, vamos a buscar esto, vamos a buscar aquello, ahora vamos a cambiar de juez y vaya a saber más adelante qué van a hacer. Es vergonzante e indignante, realmente lamentable. Bueno, Gladys, creo que es hora de saludar a nuestras oyentes, sí. Y dar, la bienvenida. Sí, lo hemos hecho. Ahora, sí. Oh. Sí. Ya hemos saludado. Sí, ya hemos saludado. Como Disculpen. de costumbre con esa introducción. Sí. Ambos. Sí. Saludamos a quienes nos ven por YouTube, por favor, no nos olvidemos. Hola. Bueno. Bueno, hoy vamos a tener una entrevista. Tenemos una agenda muy apretada para el día de hoy, pero bueno, vamos a hablar con Carlos Hernández. Ya alguna vez hemos hablado con Carlos Hernández, ¿te acuerdan? Sí, recuerdo, en el primer año de transmisión que tuvimos, lo hemos hecho. ¿Y recuerdan cuáles eran más o menos sus líneas de investigación y digamos, sus trabajos, sus libros, sus documentales? Recordemos que él ha trabajado mucho el tema de los campos de concentración franquistas y escribió un libro y ha hecho muchas investigaciones documentales sobre el tema y bueno, tiene muchas otras investigaciones más y otros trabajos más, pero bueno, él en este momento para nosotros es muy importante escuchar su mirada del contexto que estamos viviendo ahora, político en España. Sí, a pocos días de elecciones, ¿no? Claro. De definiciones. Bueno, entonces Carlos Hernández es periodista, ensayista, madrileño, y es experto en comunicación política. Estudió Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid y, como lo dije anteriormente, uno de sus ya mencionados materiales es el que hace referencia a los campos de concentración franquistas. Bueno, ahora ya estamos con él en comunicación, me parece. Y en breve, próximamente. Así que mientras tanto, que... El libro la obra que él publicó se llama Los últimos españoles de Mauthausen. Por favor, pronunciémoslo con propiedad. Deportado 4.443 y los campos de concentración de Franco. Bueno, vamos a ver si está en línea. Buenas tardes, Carlos. Desde Memoria en Rojo, Amarillo y Morado te saludamos aquí desde Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? Un saludo desde España y encantado de volver a estar con vosotros. Gracias. Carlos, queremos escuchar cuál es tu mirada, tu análisis en relación al clima que se vive en este momento en vísperas de las elecciones generales
Y bueno, también que nos hables un poco de qué es lo que está en juego. Bueno, pues la verdad es que el clima está muy complicado porque las encuestas de momento le dan un triunfo a la ultraderecha y a la derecha apoyada en la ultraderecha. Ya hemos visto además lo que se supone, porque hace unos meses hubo elecciones nacionales y en distintas comunidades españolas, como en la Valenciana o en Aragón, los primeros gobiernos. Se escucha un poco cortado. La extrema derecha. Sí, a ver, disculpa, a ver si me oís mejor ahora. Ahí te escuchamos mejor, sí, gracias. Vale, lo que os decía es que está complicado porque las encuestas dan una mayoría, es verdad que de momento muy ajustada, con lo cual todo está en el aire, pero una mayoría a la derecha apoyada por la ultraderecha, que podrían formar un gobierno de coalición después de estas elecciones generales. Y ya tenemos la experiencia de lo que esto supone, porque después de las últimas elecciones autonómicas y municipales que se celebraron hace muy poco tiempo, pues hemos visto lo que hacen cuando gobiernan juntos. Y son cosas que nos recuerdan demasiado precisamente al tema que soléis tocar vosotros muy a menudo, ¿no? Que es el tema de la memoria y el tema de la dictadura franquista. Sí. No es una dictadura, obviamente, pero están tomando medidas que van en la línea de recortar derechos, en la línea de acabar con las libertades, con la igualdad, por ejemplo, con las medidas contra la violencia de género, contra la violencia machista que tantas víctimas sigue cobrando en nuestro país, e incluso con medidas que nos recuerdan muchísimo, desde luego, no solo a la dictadura de Franco, sino incluso nos podrían recordar también a otras dictaduras casi peores, como fue la de Adolf Hitler, ¿no? Que es prohibir obras de teatro, prohibir representaciones artísticas porque no concuerdan con su ideología, de tal manera que estamos en una situación complicada y problemática. Y si me permitís un brevísimo añadido, lo curioso es que esto sucede cuando realmente estos 4 años de gobierno de progreso que tenemos en nuestro país no han ido mal, pero no han ido mal, lo digo objetivamente. Evidentemente el gobierno ha hecho cosas bien, ha hecho cosas mal, se ha equivocado, pero han sido 4 años dificilísimos que empezaron con la pandemia de la COVID y el coronavirus, después continuaron con los efectos terribles de la guerra en Ucrania, que aquí tuvo un efecto increíble sobre la inflación, y sin embargo, a día de hoy la economía española es prácticamente la que más crece de toda la Unión Europea. Hemos recuperado las tasas de creación de empleo de antes de la pandemia. La economía en general va bien. No significa que no haya gente que no lo esté pasando mal, por supuesto, y que no haya problemas que hay que mejorar, pero es verdad que la economía va bien, el empleo va bien, sobre todo en esa coyuntura tan difícil que han tenido. Y eso, en cambio, no ha calado en la población. No ha calado. Y, sin embargo, la derecha y la extrema derecha, con un discurso abiertamente populista, como hemos visto en otros países, yendo a atacar a la inmigración, creando un clima en el que han exagerado muchísimo la inseguridad, cuando realmente la inseguridad en España es muy reducida, e incluso es más reducida que antes de la llegada de este gobierno. En fin, creando un ambiente ficticio a base de fake news, a base de un relato falso y, por supuesto, como siempre hacen los populistas, apelando a las entrañas, creando un discurso de defensa de España contra el supuesto gobierno progresista que es anti-español, que pacta con los independentistas catalanes, incluso han intentado resucitar a ETA, que lleva 10 años disuelta, y se está hablando más de ETA ahora que cuando estaba matando. Entonces, ese es el clima un poco que tenemos, y por eso la preocupación, porque pese a la buena situación económica no se está hablando de eso, se está hablando de temas que realmente son polémicas falsas, y estamos a las puertas. Esperemos que no, pero estamos a las puertas de que pueda llegar la ultraderecha nuevamente al gobierno español después de más de 40 años, desde que murió Franco. Carlos, acá quiere hablar con vos, Daniel Campione. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería preguntarte, ante estas actitudes de falsificación de variadas circunstancias y lo llamativo de actos de censura, ¿hay una respuesta popular a eso? ¿Se conoce el tema? ¿Hay repudios o pasa relativamente inadvertido? Bueno, en general sí hay repudio, en general se da a conocer. Lo que ocurre es que es verdad que vivimos ya un poco en micromundos, ¿no? A través de las redes sociales o de los medios de comunicación que cada uno seguimos. Muchas veces nos creemos que todo el mundo está al tanto de las cosas que a nosotros nos preocupan, y realmente no te das cuenta que es prácticamente tu círculo, el círculo que tú sigues, pues yo que sé, en Twitter o en otras redes sociales,
y en los canales de televisión y de radio que sigues, ahí sí se habla de esos temas, pero en muchos otros lugares no. Siguen con el R que R, contando mentiras sobre otros puntos y demás. Aún así es verdad, es cierto, que estos pactos entre el Partido Popular, la derecha, que realmente esta derecha está muy echada al monte también, es una derecha demasiado extrema, y la extrema derecha pura y dura, y han levantado desde luego una reacción en los extremas progresistas que yo creo que pueden llevar a movilizar el voto. Otra cosa es que esa movilización va a ser suficiente y si ese mensaje llega a todo el mundo, porque como yo creo que ocurre en todos los países, en Argentina, que he estado recientemente por allí, lo vi también muy bien, hay un control por parte de un aparato de medios de comunicación muy, muy potente que se empeña en dar una imagen falsa de lo que está ocurriendo en la calle y de lo que está haciendo el gobierno, de tal manera que romper este discurso que está calando gracias a todos estos presentadores de televisión, locutores de radio, escritores en periódicos, también influencers a través de YouTube y de otras redes sociales, es muy complicado de desmontar. Y es verdad, bueno, pues que el poder económico en este caso está jugando en contra del gobierno y el poder económico al final es el que más mueve precisamente a todos esos medios de comunicación. Así que sí hay indignación, sí hay reacción, pero no sé hasta qué punto puede ser decisiva como para que no nos encontremos dentro de una semana con una desagradable sorpresa en las elecciones. O sea, podemos decir que no hay, o sea, esa reacción no está organizada, no hay una organización, digamos, una unidad en todas esas representaciones, digamos, de organismos, de organizaciones, de memoria histórica. ¿Hay algún tipo de acuerdos, no sé, no hay como la idea de decir, bueno, vamos a salir organizados a defender lo que hemos logrado? No hay esa línea. A ver, aquí realmente el nivel de movilización en la calle es bastante reducido en comparación con el que todavía tenéis en Argentina, afortunadamente, y con el que hay en otros países como Francia, por ejemplo, que estamos viendo la batalla que tienen precisamente contra Macron por el tema de la reforma de las pensiones. Aquí es triste decirlo. No digo que no haya el 1 de mayo, por ejemplo, una importante manifestación de los trabajadores como siempre y demás, ¿no? Pero en los últimos años nos hemos acostumbrado a que las principales manifestaciones, sobre todo las que están los jóvenes, en general son manifestaciones por cosas absurdas, o sea, incluso por problemas de un equipo de fútbol concreto. Ahí sí ves que en la calle hay miles y miles de personas y, sin embargo, cuando están pisoteando un derecho, pues salimos 200 o 300 a la calle, ¿no? Sí. No quiero generalizar, porque, por ejemplo, el movimiento feminista es un movimiento que en los últimos años, desde hace ya, yo diría que una década, está muy, muy movilizado y a mí es de los que más esperanza me da, precisamente porque ahí sí ves a muchas chicas, a muchas mujeres, ya no solo de nuestra edad, sino mujeres jóvenes que salen a la calle, que se pelean y que están muy implicadas. Pero es verdad que el nivel de movilización en general es bastante bajo para todo, con lo cual hay movilización, hay unidad, yo diría relativamente, o sea, es obvio que los partidos progresistas, entre ellos los que forman el gobierno, las asociaciones de memoria histórica, actores, por ejemplo, acabamos de tener un comunicado que han sacado hace, 48 horas, un grupo de intelectuales, de artistas y demás, muy, muy conocidos, pidiendo el voto para la izquierda en estas elecciones. O sea, que estamos en ese grado de movilización, pero es verdad que por la experiencia ya no sabemos hasta qué punto eso va a ser suficiente para detener esa ola derechista y ultraderechista que se nos viene encima. No lo sabemos, porque en las últimas elecciones regionales que tuvimos, ninguno, yo creo, ni siquiera ellos, que fueron los que ganaron, podíamos esperar un resultado como el que fue tan devastador a favor precisamente de eso, de gobiernos de derecha y de ultraderecha, cuando además ellos no engañan a nadie. Quiero decir, el Partido Popular sí, esa derecha que supuestamente no es extrema, pero la extrema derecha no oculta cuál es su discurso, cuál es su programa machista, racista, de recorte de libertades, de recorte de derechos, de odio hacia las mujeres. No lo oculta. Y sin embargo, claro, cuando vamos viendo que elección tras elección siguen creciendo en número de votos, bueno, pues es cuando te das cuenta, desde luego, que ese discurso cala, que el discurso populista cala y que quizás
desde los sectores más progresistas no hemos sabido, no solo aquí, sino en toda Europa y en todo el mundo, no hemos sabido contrarrestarlo, no hemos sabido estar a la altura para contrarrestar ese discurso populista que tanto cala en la población y que consiste, pues eso, en criminalizar al inmigrante, en asustar a la gente con la seguridad, con los robos, en el caso de España, con las ocupaciones de viviendas. En negar el cambio climático. Por supuesto, o sea, sí, pero les da igual, es que tienen tal poder mediático que hasta ese tipo de mensajes absurdos, tremendos, lo consiguen hacer que cale en la población. Yo he vivido siempre en un barrio muy obrero de Madrid, un barrio muy humilde, y allí te encuentras cuando hablas con vecinos del barrio, en los bares y demás, que te dicen lo mismo exactamente que dicen los líderes de la ultraderecha o los líderes de la derecha extrema, ¿no? Que es, bueno, aquí lo que hay que hacer es echar a los inmigrantes. Bueno, y cosas incluso más sangrantes. Por ejemplo, aquí en la derecha y la extrema derecha dice que lo primero que va a hacer es eliminar el impuesto a las grandes fortunas. Un impuesto que pagan quienes más tienen y que sirve, pues, entre otras cosas, para financiar la sanidad pública, la educación y demás. Bueno, ¿cómo es posible que en los barrios obreros hasta ese mensaje llegue a calar y te encuentres con personas muy humildes que te dicen que es bueno que eliminen ese impuesto porque, bueno, al fin y al cabo así los empresarios van a crear más empleos? De tal manera que tienen tal poder mediático que da igual lo que hagan. Yo recuerdo mucho, seguro que vosotros también, una frase de Donald Trump antes de las elecciones que ganó en Estados Unidos, que dijo: yo puedo matar mañana con una pistola a un señor en la Sexta Avenida, creo que dijo, la Séptima Avenida, y no perdería ningún voto. Y lo triste es que tenía razón. Y lo triste es que algo parecido está pasando, creo que en casi toda Europa, pero desde luego en España está pasando. Pueden hacer lo que sea, pueden robar, porque son partidos que están con una tradición de corrupción enorme. Pueden eliminar derechos, pueden decir barbaridades, pueden suspender obras de teatro y prohibir hasta la lectura de libros en los centros escolares, que al final no pierden ningún voto, incluso parece que consiguen ganar más. Es como que tienen una impunidad, cuentan con una impunidad. Nadie les cuestiona o no se cuestiona con la misma fuerza con la que esas cosas se dicen, ¿no es cierto? Claro, y ellos yo creo que se han adaptado mejor que los sectores progresistas a la nueva comunicación, es decir, a las redes sociales, a Telegram, todo este tipo de conductos se han adaptado mucho mejor. No creo que sea porque son más listos, es porque tienen más dinero. Y evidentemente si tú tienes mucho más dinero para contratar a programadores, a gente experta en redes sociales, incluso sobornar a influencers y demás, pues tienes una mayor posibilidad, desde luego, de calar también por ahí. No hablamos ya de los grandes medios de comunicación, que obviamente casi todos dependen de grandes empresarios, a los que, entre otras cosas, este impuesto de las grandes fortunas que he dicho antes y otras medidas que ha tomado este gobierno, pues no le interesan lo más mínimo, ¿no? Y por haceros una última reflexión, otro que además sé que es principalmente el tema que más ocupa y os preocupa, ¿no? Que es el de la memoria histórica en España. Es que allí donde han empezado a gobernar estos gobiernos de coalición de PP y Vox, y estamos hablando de grandes ayuntamientos y grandes comunidades autónomas, una de las primeras cosas que hacen es derogar las leyes que precisamente iban en la línea de recuperar la memoria democrática y, por lo tanto, de apostar por el olvido y por ya no la equiparación, sino incluso por la exaltación del franquismo frente a la democracia, ¿no? Aquí en Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, y no es de ahora, sino que es de cuando ganó por primera vez las elecciones el Partido Popular, que necesitaba el apoyo de Vox, una de las primeras cosas que hizo es destrozar en el cementerio que había en Madrid, en el principal cementerio, un monumento que se había hecho a las víctimas del franquismo que habían sido fusiladas, de hecho, en aquel mismo cementerio. Lo destruyó y, entre otras cosas, ya no solo estaban los nombres de los fusilados, había textos, poemas de Miguel Hernández, que acabaron machacados por los martillos. Claro, esa imagen que nos puede venir a la cabeza de operarios destruyendo los versos de un poeta, yo creo que ejemplifican perfectamente lo que está pasando ya, pero lo que esperemos que no, pero puede volver a empezar a pasar y todavía con más fuerza a partir del domingo próximo, si una mayoría amplia del pueblo español les da la confianza a esta gente. Bueno, Carlos, nos quedamos con todas estas reflexiones, con mucha preocupación, por supuesto, y bueno, contá con nosotros siempre para cualquier momento que vos quieras comunicar algo y bueno, estamos con Muchísimas vosotros. Gracias.
Gracias. Nos va a hacer falta mucha ayuda y ya que me dais este altavoz, si me permites, Sí. seguro que hay muchos españoles escuchando esta entrevista o la van a escuchar más adelante en podcast, como sea. Todavía están a tiempo de votar. Exacto, de votar que vayan allí en el a consulado, votar. en la embajada, Que vayan que a vayan votar, por tal favor. cual. Que nos jugamos muchísimo, desde luego que sí. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Gracias, Carlos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, nos vamos ahora ¿A una tanda? a una tanda. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Vuelve Esa Mujer. El cuento de Rodolfo Walsh. En el Complejo Teatral Ítaca. Segunda temporada. Todos los viernes a las 20:30. Entradas por Alternativa Teatral. La escuela, la pedagogía, los pibes, sus docentes, la crisis, el barrio y la Argentina reunidos en un memorial que no son anécdotas. A eso vine, de Néstor Rebecki. Historias, reflexiones y escritos sobre educación secundaria. A eso vine, de Néstor Rebecki. Disponible en todas las librerías. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. En Caput Y la radio es pura imaginación. pasan cosas. Eve de Bonafini. Entonces nos imaginamos todo. El galope del caballo, los truenos. No te imaginás qué pasa, pero no sabés cómo pasa ni dónde pasa. La radio te forma, es mucho más educativa, mucho más formativa. ¿A dónde llega la radio? No puede llegar nadie. Radio. Radio Caput. Para mí la radio es lo que no va a morir nunca. Esas cosas. El ayer y hoy de la España sufriente. Historias, memorias y cultura en ambos lados del Atlántico. Daniel Campione en Memoria en rojo, amarillo y morado. Memoria en rojo, amarillo y morado. Buenas tardes, Daniel. Aquí lo presentamos con su columna a nuestro profesor, investigador y escritor, Daniel Campione, quien nos va a hablar de su columna Pasionaria, del franquismo a la transición. Bien, la idea de hoy es justamente completar, redondear lo que ya fuimos adelantando sobre Dolores Ibárruri, Pasionaria, el sábado anterior. Quería comenzar con unas palabras que ella escribe en 1947 a propósito de que siempre rehusó identificarse como feminista, ya que consideraba que la definición desde el marxismo, desde el comunismo, bastaba para que abarcara todas las luchas. Ella escribe en 1947: ser comunista no significa solo defender en primer lugar los intereses de la clase obrera y de los campesinos. Significa luchar por los derechos y la igualdad social de la mujer y contra las trabas feudales y prejuicios que han hecho de la mujer, a través de los siglos, no solo la esclava de la sociedad, sino la esclava del egoísmo de los hombres. Esto es importante porque Pasionaria venía de una educación muy tradicional, absorbiendo en su juventud el sentido común sobre el papel de las mujeres, y en algún momento ella recuerda un dicho que entrañaba el sometimiento al marido y la renuncia a una vida propia de las mujeres. El dicho popular que ella recordó alguna vez es: madre, ¿qué es casar? Hija, hilar, parir y llorar. Muy expresivo de una forma de ver el mundo. En marzo de 1939, la vez anterior hablamos de Pasionaria hasta el límite del conflicto español, de la llamada Guerra de España. En 1939, con la guerra perdida, Pasionaria marchó al exilio junto con otros compañeros de la dirección de su partido, el comunista. Se estableció en Moscú.
Y en 1942, producida la muerte del que era hasta ese momento secretario general del partido, José Díaz, ella pasó a ocupar ese puesto, el de máxima conducción del Partido Comunista. Era así la primera mujer que asumía la dirección de un partido español, en este caso en el exilio, no podemos decir en España, claro. Pero la dirección de un partido español, del que estuvo al frente hasta 1960, es decir, por casi 2 décadas, aunque cuando decidió dejar ese cargo, hacía ya un tiempo que, según dicen los que estudiaron el tema, había perdido el control efectivo del partido a manos de dirigentes más jóvenes, en particular el que sería su sucesor, Santiago Carrillo, que después dirigiría el Partido Comunista hasta los inicios de la década de 1980. Ella dejó de ser secretaria general, pasó a ser presidenta del partido, se convirtió en una figura consular de alguna manera, y ese mismo año de 1960 publicó una exitosa autobiografía. Después escribió una segunda autobiografía, una segunda parte, pero que recorrió el mundo con el título de El único camino. A lo largo de estos 18 años al frente del Partido Comunista, Pasionaria y el partido atravesaron diversas líneas políticas me refiero. Sí. Primero, la lucha guerrillera, que fue aniquilada por la represión franquista, y unos años después de abandonar la guerrilla, el PC asume una política de trabajar con las masas en el interior de las propias organizaciones del franquismo, tratando de dar la disputa por ahí, de buscar alianzas más amplias, ya sin recurrir a la lucha armada. Esa política se conoció como de reconciliación nacional, y con ella el comunismo español logró hacerse fuerte en el interior de España, recomponer sus cuadros, y se convirtió en el partido más numeroso y organizado de la resistencia antifascista en el interior del país. ¿Estamos hablando de qué año? Los años 50, okay. Y que se prolongó después en el tiempo. El Partido Comunista Español fue el partido más fuerte del antifranquismo hasta la transición, sí. hasta la muerte de Franco. Pero en los años 50 comenzó a fortalecerse. Fue adquiriendo ya esa relevancia. Pasionaria tuvo algunas participaciones muy directas en búsqueda de mayor repercusión por parte del comunismo español. Por ejemplo, fue figura protagónica en la radio de escucha clandestina en España, que transmitía desde Europa Oriental, aunque la creencia era que transmitía desde algún punto de los Pirineos. Se llamaba la Radio España Libre, España Independiente, perdón, no España Libre, y era conocida justamente por la Pirenaica, aunque en realidad andaba por Moscú, por Bucarest, a unos centenares de kilómetros. La idea quizás era desorientar un poquito las cosas, ¿no? Sí, y aparte transmitir la noción de que había en las mismas barbas de Franco alguien que transmitía... Estamos entre ustedes, sí. Claro, que transmitía noticias contrarias. Una postilla... que fue sustento de críticas hacia Pasionaria. Ella era una mujer de reacciones muy fuertes. Y algo que se le ha enrostrado es su actitud frente a un dirigente llamado Francisco Antón, que tuvo una relación sentimental con Pasionaria que se prolongó más o menos hasta 1943, y parece ser que él tomó la iniciativa de interrumpir la relación. Él era mucho menor, ocurrió lo que suele ocurrir en estos casos. Conoció a una mujer de la edad más o menos de él y se alejó de Pasionaria. Unos años después, Pasionaria lo acusó de incompetente, de no tener una línea clara, etcétera, etcétera, y Antón terminó trabajando en una fábrica de Europa Oriental y totalmente alejado de la conducción del Partido Español. Después, muchos años después, lo rescataron. Pero parece ser que era una mujer temperamental y podía mezclar... Y con poder. Sí, con poder. Igualmente, la semana pasada la escuchamos. Sí. Sí, una personalidad avasallante. Basta escucharla para darse cuenta que hay una fuerza, una determinación fuera de lo común. Otra
mirada crítica que se podría hacer sobre Pasionaria es que ella acompañó los avatares. No es una característica de ella, en general los dirigentes de los partidos comunistas acompañó todos los avatares de la política soviética. En su época creyó apasionadamente en Stalin, siguió todas las decisiones del gobierno soviético. Cuando el sucesor de Stalin, Nikita Khrushchev, hace una denuncia de los abusos y crímenes que este había cometido, para Pasionaria fue un gran golpe, jamás esperaba que pudiera ocurrir algo así. Era un gran mito que se derrumbaba, y aún así siguió apoyando la política soviética hasta diferenciarse recién en 1968, cuando se da la invasión soviética a Checoslovaquia, o del Pacto de Varsovia en lo formal, para terminar con un movimiento renovador dentro del comunismo en este país del oriente europeo. ¿Y ella todavía seguía afuera de España en esos tiempos? Todavía seguía afuera de España. Ella siguió afuera de España durante toda la dictadura de Franco. Vuelve después de muerto Franco, convertida en, ya hacía mucho que no era secretaria general del partido, pero era presidenta del partido, o sea, era un cargo más honorífico que efectivo, pero ocupaba ese lugar simbólico privilegiado. Cuando vuelve es elegida diputada nuevamente. Había sido diputada en las Cortes Republicanas a partir de 1936. Se la hizo objeto de toda suerte de homenajes, incluyendo una canción de Ana Belén, que es alusiva justamente de su retorno y habla de ver a Dolores de nuevo por las calles de Madrid. Durante estos años, Pasionaria muere de más de 90 años, en 1989, y durante los últimos años el PC sufre debates y rupturas. Ella sigue siempre alineada con las posiciones de los que tenían la dirección oficial en ese momento. En su momento, a propósito de esto, cuando se da la transición, ahí permanece alineada con la política encabezada por Santiago Garrillo, que fue de asociarse a esa transición pretendida como modélica, aceptar la monarquía, establecer lo que se llamaban los pactos de la Moncloa. Ella no fue una dirigente que, cuando dejó de ser la conducción máxima del partido, nunca tomó una distancia, una diferenciación con cualesquiera política que siguió ese partido. La cuestión es que, estuvo allí hasta 1989, se mantuvo como un mito, se mantuvo como un símbolo, y de alguna manera fue la mujer más significativa, el personaje más potente de la política española durante el siglo XX. Hubo otras importantes, como puede ser Federica Montseny en el anarquismo, o Margarita Nelken también en el comunismo, hasta el momento que pasó al exilio, pero la fuerza como personaje, como símbolo de la lucha antifranquista que tuvo Pasionaria fue realmente única, con sus claridades y sus oscuros, como suele ocurrir. Tal cual. Bueno, la verdad que impresionante la historia. Una mujer muy apasionada, muy fuerte, una leyenda. Una leyenda viva hasta que murió y siguió siendo una leyenda. Totalmente. Sí. Bueno, ahora vamos a cambiar un poquito de tema, pero siempre dentro de lo mismo. Vamos a escuchar un audio de Soledad Luque Delgado, que ella tiene una asociación que se denomina Todos los niños robados son también mis niños, y nos compartirá la columna titulada Irene, una historia de búsqueda de los orígenes biológicos sin apoyo de las instituciones estatales. Irene tiene 70 años, los mismos que ha estado separada de su familia de origen. Hace unos días nos sorprendió con una maravillosa noticia, y es que había encontrado algunos familiares biológicos
y había podido componer su historia de vida. Nuestra compañera se enteró con 15 años, a lo bruto, sin anestesia alguna, sin mediación profesional, que ella no era la hija biológica de las personas que la habían criado, ¿no? con los que había convivido durante tantos años. Y fue de adulta ya cuando empezó su búsqueda. Y hablo y estoy siempre haciendo referencia a Irene como la protagonista de su propia búsqueda. Ella buscó, ella encontró. Y esto es así de triste, porque independientemente de la alegría que nos produce siempre un reencuentro, y más cuando lo hemos estado viviendo de cerca, como es el caso, no deja de entristecernos que esa búsqueda haya sido protagonizada y resuelta por la propia víctima. Es decir, nos hubiera gustado, hubiera sido lo justo, lo propio, lo decente en un Estado democrático, que hubiera sido el Estado y sus instituciones las que hubieran realizado esa búsqueda, las que hubieran ayudado a Irene y a otras víctimas a encontrar lo que han estado durante décadas buscando, su familia biológica. No ha sido así, no es así. Esperemos que en un futuro sí sea así y sea el propio Estado el que se haga cargo responsablemente de esas búsquedas. Tenemos el ejemplo en Argentina, tenemos a la CONADI, tenemos a la Fiscalía, tenemos el Banco de Datos Genéticos. Y digo tenemos, aunque yo no soy argentina, pero me gustaría que en mi país alguna vez se replicara ese modelo de las 3 patas sustentadoras de los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición para las víctimas del robo de bebés. En nuestra ley, en la ley de bebés robados, que no ha podido aprobarse por falta de tiempo, por el adelanto electoral y por los impedimentos y retrasos que algún partido político ha realizado, pues en esa ley sí que se contempla este modelo argentino, sí se contempla que el Estado se haga cargo de la búsqueda de los niños y niñas hoy día ya adultos, ¿no? Adultos, y eso es lo que queremos para nosotros, para nosotras, para las víctimas de este delito, que es un delito contra la humanidad. Naturalmente, por otro lado, no solo estamos contentas, estamos muy felices, estamos muy orgullosas de Irene, de su trabajo, de su fuerza, de su voluntad, de su valentía, porque nuestra querida compañera ha tenido que sortear muchos impedimentos, ha intentado encontrar documentos tanto en archivos públicos como de la Iglesia y no ha conseguido gran cosa. Ha tenido que ser a través de un banco de ADN extranjero donde puso su huella genética y a partir de ahí pudo tirar de algún fleco, de algún hilo, de algún pariente muy lejano que ha podido encauzar en un camino muy difícil una pista tras otra hasta encontrar a su madre. La mamá de Irene falleció muy joven y falleció al poco tiempo de que le robaran su hija. Las causas, los motivos, no puedo contarlo porque eso pertenece a Irene y solamente ella tiene el derecho de hacerlo o no público. Lo que sí podemos hacer público es que su madre fue una de estas tantas mujeres que sufrieron el terrible franquismo, el terrible patriarcado fascista del franquismo, y que, como tantas otras mujeres, se hubiera merecido una vida muchísimo mejor con su hija. E Irene se habría merecido realmente haber podido vivir
estos 70 años, o lo que hubiera podido vivir junto a su madre, ¿no? Es así de triste, es así de alegre la noticia, es una moneda de dos caras donde la tristeza y la alegría no pueden separarse. Felicidades, Irene, felicidades, querida compañera. Bueno, agradecemos muchísimo esta historia que nos comparte Soledad Luque Delgado y un abrazo enorme para nuestra compañera Irene, quien ha recuperado su historia. Bueno, ahora vamos a escuchar un audio que nos envió Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, para hablarnos un poco sobre, bueno, para recordar el 18 de julio de 1936. Soy Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, y realmente con ustedes también, todas las madres, estamos recordando ese 18 de julio de 1936, que es cuando se instala el genocidio en España, que ocurriría lo mismo para nosotros el 24 de marzo de 1976. Realmente son fechas que hay que recordar, porque realmente, ¿no? Un pueblo que olvida corre peligro que vuelva a ocurrir. Así que, mi querida Adriana, como te digo, en nombre de todas las madres de línea fundadora, pero muy especialmente en nombre de mí, Alejandro, y de los 30.000, estamos con ustedes. No hay que olvidar y hay que seguir exigiendo justicia. No abandonen la lucha. Acuérdense lo que decimos y hacemos las madres hace ya 46 años, que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Así que adelante, se lo decimos nosotras, las locas, que a pesar de los bastones y las sillas de ruedo, seguimos de pie. Un fuerte abrazo, mi querida. El 18 de julio de 1936, como bien recordaba Tati Almeida, el gobierno de la República anunció por la radio la rebelión y levantamiento del ejército en Marruecos. El anuncio marcó el transcurso de la historia de España. Por aquel entonces, el gobierno republicano ya contaba con advertencias sobre el golpe. Lo que no imaginaría es que los sublevados estaban tan organizados que hasta contaban ya con la ayuda internacional de Italia. El golpe no triunfó, y pese a los intentos de retener el avance a la península al amparo de la legalidad democrática de la República, la escalada de violencia y represión creció rápidamente. Las persecuciones no se hicieron esperar. Primero se hizo a los representantes políticos, los militares, pero también a los campesinos y a los maestros. Según el historiador Martorell, para la derecha, el maestro era la competencia al cura. Era el hombre y la mujer que introducen la modernidad al pueblo. Es quien introduce las ideas de un mundo más abierto y menos controlable. Bueno, y a este día y a esta fecha, el próximo programa le vamos a hacer una mención importante, ¿no? Sí. Bueno, ahora vamos a escuchar también en esta línea a Matías Bailone, que nos ha enviado un audio bastante interesante sobre el tema. Bien. No olvidamos, no nos reconciliamos, ¿eh? Sí, así es. Bueno, además, ahora seguimos. Hola, soy Matías Bailone, abogado, y quería decir algunas palabras sobre este 18 de julio que se rememora el golpe de Estado que hace Franco y el fascismo español con Falange y con todos los grupos que habían crecido en el sanjurjismo, la sanjurjada, ¿no? Y durante los 10 años de la dictadura de Primo de Rivera,
todo ese grupo de personas, de grupos sociales, monárquicos, carlistas, fascistas, falangistas, que estaban nucleados alrededor de volver a España un siglo atrás. Es terrible y creo que en esta oportunidad, en este año, todavía es mucho más terrible por lo que está sucediendo en España, ¿no? Por lo que está sucediendo con las próximas elecciones del 24 de julio y lo que aparentemente parece que va a suceder, el corrimiento del arco electoral hacia la derecha, hacia la extrema derecha, hace que sea mucho más preocupante el recordatorio de esta infausta fecha que es el golpe de Estado que destruyó la Segunda República Española, que sumió a toda España en una llamada guerra y llamada guerra civil, pero que en realidad fue un genocidio planificado sistemáticamente desde mucho antes del 18 de julio del 36, pero desde ese día ejecutado con minuciosidad, con precisión, con eficacia, hasta la muerte del caudillo, y aún así después, ¿no? Por supuesto, por el franquismo sin Franco, del que siempre hablamos, ¿no? Yo creo que es importante recordar esta fecha infausta, así como nosotros en la Argentina recordamos el 24 de marzo de 1976, no solo porque marca una fecha luctuosa y marca el surgimiento de un genocidio y de un plan sistemático de aniquilamiento, de aniquilación de la población, sino que además nos hace recordar por qué sucedieron esas cosas, qué quisieron aniquilar, qué quisieron extraer, genocidar, qué quisieron sacar de la faz de la tierra. Y me parece que con la fecha del año 36 en España se quiere simbolizar no solo la destrucción simbólica y real de lo que fue la Segunda República Española, sino además todo lo que había sucedido aún durante los 10 años de dictadura de Primo de Rivera, que la sociedad española avanzó en contra de esa dictadura, por supuesto, en contra de esa censura y ese autoritarismo primo-riverista, pero la sociedad española avanzó a pesar de eso y en contra de eso. Y antes de eso también, y por supuesto con la instauración de la Segunda República, con la ampliación de derechos individuales y derechos colectivos en esa sociedad tan avanzada para la Europa de su época, y por supuesto desandando los largos años de pensamiento y de prácticas reaccionarias que vienen desde la Primera República hasta la Segunda República, ¿no? La época de la reacción canovista y de la restauración borbónica, etcétera, ¿no? Creo que lo que quisieron hacer es borrar eso, ¿no? Recientemente borrar el avance que la sociedad española había tenido y que tenía para el año 36 y que proyectaba una sociedad española a la vanguardia de los derechos a nivel mundial, no solamente europeo, sino a nivel mundial. Y lo que quiso hacer la reacción, lo que hizo efectivamente la reacción fue impedir que eso sucediera, fraguar ahí mismo la detención de esos avances a nivel social, político, jurídico, cultural, etcétera, y aniquilar a los actores de ese movimiento político, y lo hicieron tan bien y tan eficazmente que España atrasó 2 siglos el reloj de la historia, ¿no? Franco decía que lo que había que desandar era el siglo XIX español, claro, porque él veía solamente la parte del siglo XIX que tenía que ver con solamente, digamos, la Constitución de Cádiz, ¿no? Las Cortes Liberales, la Primera República, todos esos avances que a él le parecían completamente contrarios a la Iglesia Católica, al pensamiento reaccionario y al movimiento realista, ¿no?
Pero bueno, en realidad fue un siglo XIX con esos avances, pero también con los retrocesos que conocemos como la restauración borbónica, etcétera, etcétera. Como sabemos, el gran mal de España hasta el día de hoy se llaman los Borbones, ¿no? La diferencia es que durante el siglo XX hubo un personaje todavía mucho más nefasto que los Borbones, mucho más terrible que los Borbones, que fue Franco. Franco, el franquismo, falangismo, el fascismo, que representaron, ¿no?, la maldad de los Borbones, pero de grados todavía muchísimo peores, porque ejecutaron un genocidio de manera sistemática y planificada, y es lo que comienza a suceder ese 18 de julio de 1936. Fecha infausta, fecha terrible, cuyo rememoración nos tiene que traer a la mente las cosas que no pueden suceder, ya no solo de nuevo en España, sino en ningún lugar del mundo, y que no hay que volver justamente a esos hitos históricos terribles, sino que hay que justamente construir memoria democrática, memoria histórica, para que las nuevas generaciones sepan lo terrible de la historia, sepan lo terrorífico de esa historia y puedan no repetir esos errores, básicamente, ¿no? Bueno, muchas gracias por esta invitación, y creo que lo más importante es que se tenga en cuenta esto desde el punto de vista histórico, y justamente desde la coyuntura electoral, desde la coyuntura político-electoral que está viviendo España en este momento, y que es un tiempo muy, muy peligroso. Creo que tenemos que sentar cabeza en esto y educar a las nuevas generaciones con respecto a esta situación. Muchas gracias, un saludo muy grande y gracias por la invitación. Bueno, nos estamos despidiendo. Vamos a escuchar un tema musical dedicado a Buenaventura Durruti, quien nació el 14 de julio de 1896, y para nosotros es una referencia casi como enorme, o sea, es nuestra bandera, entre otras más, por supuesto. Bien, estuvimos en la conducción Gladys Avellaneda, Nadia Mallorquín, Daniel Campione, las columnas de Adriana Fernández, la tríada de las pedagogías y Daniel Campione, con columnistas y corresponsales del otro lado del Atlántico, Juan Miguel Vaquero, Susana Falcón, Jorge Fonseca, Soledad Luque Delgado, Memoria en Rojo, Amarillo y Morado, Salud y República. Salud y República. Y escuchamos Viva Durruti por Loquillo. Gracias, Chino. Ciudad abierta ya no tiene quien la defienda. No se levantan barricadas, nadie tras los parapetos. Lejanas noches de vigilia, pólvora, tabaco y cuero. Pólvora, tabaco y cuero, pólvora, tabaco y cuero. ¿Quién defenderá las ramblas? Ascaso y Durruti muertos, compañeros milicianos, ya no quedan naranjeros. ¿Quién defenderá las ramblas? Ascaso y Durruti muertos, compañeros milicianos, ya no quedan naranjeros. De las fábricas, solidarios, pistoleros, tan duros como el metal, con el que fraguan los sueños, con el que fraguan los sueños, con el que fraguan los sueños. En trincheras de sangre y lágrimas,